Cierra los ojos y respira profundamente. Esta noche vamos a emprender un viaje extraordinario a través del tiempo, un viaje que comienza hace millones de años, en un mundo que apenas reconoceríamos. Un mundo donde los continentes tenían formas diferentes, donde el clima cambiaba de manera impredecible y donde nuestros ancestros más remotos daban sus primeros pasos hacia lo que algún día seríamos nosotros. Relájate, acomódate y déjate llevar por esta historia antigua como la vida misma. Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo, no 100 años ni 1000, sino millones de años atrás. Viajaríamos a África, el continente madre, la cuna de la humanidad. Hace unos 7 millones de años, los bosques africanos comenzaban a retroceder lentamente, dando paso a extensas sabanas. En esos bosques que se iban dispersando, vivían nuestros ancestros más antiguos, criaturas que pasaban la mayor parte de su tiempo en los árboles, balanceándose entre las ramas con una gracia que habría impresionado a cualquier acróbata moderno. Estos antiguos primates no eran humanos, ni siquiera parecidos a lo que hoy consideramos humano. Eran pequeños, cubiertos de pelo, con brazos largos y fuertes para trepar. Sus rostros eran diferentes a los nuestros, con mandíbulas prominentes y frentes inclinadas hacia atrás. Pero dentro de esos cerebros primitivos, algo extraordinario estaba gestándose, algo que con el paso de incontables generaciones nos llevaría hasta aquí, hasta este momento en que tú escuchas esta historia. El cambio climático que transformó los bosques en sabanas no fue repentino, fue gradual, casi imperceptible para cualquier criatura individual. Una generación nacía, vivía y moría sin notar ninguna diferencia significativa en su entorno. Pero a lo largo de miles, de decenas de miles de generaciones, el mundo se transformaba. Los árboles se distanciaban entre sí. El suelo del bosque, que una vez estuvo cubierto de sombras, ahora recibía cada vez más luz solar. Las praderas de hierba alta comenzaban a extenderse donde antes solo había árboles. Y entonces, en algún momento hace unos 6 o 7 millones de años, apareció una criatura notable. Los científicos la llaman Sahelanthropus chadensis, pero para nosotros, en esta noche tranquila, simplemente la llamaremos el primer paso. Esta criatura aún vivía parcialmente en los árboles, pero algo en su estructura ósea sugiere que ocasionalmente caminaba sobre 2 patas. Imagina lo extraordinario de ese momento. Por primera vez, un ancestro nuestro se irguió sobre sus patas traseras y miró hacia el horizonte de una manera completamente nueva. Caminar erguido no era solo una curiosidad evolutiva, era una revolución. Cuando estás de pie sobre 2 patas, puedes ver por encima de la hierba alta, puedes detectar depredadores antes de que te detecten a ti. Puedes ver fuentes de alimento a la distancia. Tus manos quedan libres para llevar cosas, comida, crías, herramientas primitivas. Y quizás más importante aún, caminar sobre 2 patas es más eficiente energéticamente para recorrer largas distancias en campo abierto. Pero el cambio fue lento, muy lento. Pasaron millones de años durante los cuales diversas especies de homínidos experimentaron con esta nueva forma de moverse. Algunos regresaban a los árboles, otros se aventuraban más en las llanuras. La evolución no tiene dirección ni propósito, es simplemente la supervivencia del que se adapta mejor a su entorno. Y en aquellas sabanas africanas, el entorno era desafiante y cambiante. Hace aproximadamente 4 millones de años apareció una criatura que los científicos conocen como Australopithecus. Imagina un ser de poco más de 1 metro de altura, con un cerebro no más grande que el de un chimpancé moderno, pero con una característica crucial. Caminaba erguido de manera habitual. Su esqueleto nos cuenta esta historia.
Sus caderas eran anchas y diseñadas para sostener el peso del cuerpo sobre dos piernas. Sus pies tenían arcos que absorbían el impacto de cada paso. Su columna vertebral tenía la curva característica que solo los bípedos poseen. Estos Australopithecus vivían en un mundo que podríamos apenas reconocer. No había ciudades, por supuesto, ni agricultura, ni lenguaje como lo conocemos, pero había algo mágico en su existencia. Vivían en grupos pequeños, probablemente familias extendidas de 10 o 20 individuos. Se comunicaban con gestos, sonidos simples, expresiones faciales. Cuidaban de sus crías, que como todos los primates, nacían indefensas y requerían años de atención antes de poder valerse por sí mismas. Cuando el sol se ponía sobre las llanuras africanas hace 4 millones de años, estos pequeños homínidos buscaban refugio en los árboles o en afloramientos rocosos. El mundo nocturno era peligroso. Grandes felinos acechaban en las sombras, hienas rondaban en grupos. La seguridad estaba en los números, en mantenerse juntos, en la vigilancia constante, y mientras dormían acurrucados unos con otros, el tiempo seguía su marcha inexorable hacia adelante. Generación tras generación, estos seres evolucionaban, no porque quisieran o porque tuvieran un plan, sino simplemente porque aquellos con características que les permitían sobrevivir un poco mejor, que les permitían encontrar un poco más de alimento, que les permitían evitar a los depredadores con un poco más de éxito, eran quienes tenían más probabilidades de reproducirse y pasar sus genes a la siguiente generación. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, algo verdaderamente revolucionario sucedió. Un descendiente de aquellos Australopithecus, una criatura que ahora llamamos Homo habilis, el hombre hábil, tomó una piedra y deliberadamente la golpeó contra otra para crear un filo cortante. Fue el nacimiento de la tecnología. Parece un acto simple, casi trivial desde nuestra perspectiva moderna, pero imagina lo que significó en ese momento. Por primera vez, un ser vivo no solo usaba herramientas que encontraba en la naturaleza, sino que las fabricaba. Modificaba el mundo material a su alrededor con intención y propósito. Esa primera herramienta de piedra abrió posibilidades infinitas. Ahora podía cortar carne más fácilmente, procesar alimentos que antes eran inaccesibles, defenderse de maneras nuevas. Y lo más importante, podía enseñar a otros a hacer lo mismo. El conocimiento comenzó a acumularse. Un joven observaba a un adulto golpear las piedras de cierta manera y aprendía. Luego ese joven crecía y enseñaba a la siguiente generación, quizás añadiendo pequeñas mejoras o variaciones. Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, el conocimiento cultural comenzaba a transmitirse de generación en generación, complementando la herencia genética. Pero junto con la habilidad de fabricar herramientas, algo más estaba cambiando: el cerebro. El cerebro de Homo habilis era considerablemente más grande que el de sus ancestros Australopithecus. No era tan grande como el nuestro todavía, pero iba en esa dirección. Y un cerebro más grande requiere mucha energía, aproximadamente el 20% de toda la energía que consume el cuerpo. Aquí es donde las herramientas y la dieta se volvieron cruciales. Con herramientas de piedra, estos primeros humanos podían acceder a alimentos más nutritivos. Podían romper huesos para llegar a la médula rica en grasas. Podían cortar carne más eficientemente. Y la carne, especialmente cocinada, aunque el fuego vendría más tarde, proporcionaba las calorías densas que un cerebro en crecimiento necesitaba desesperadamente. Imagina ahora un día en la vida de estos primeros fabricantes de herramientas. El amanecer llega a la sabana africana, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Un grupo de Homo habilis se despierta en su refugio nocturno. Los adultos evalúan rápidamente el entorno, buscando señales de peligro.
No hay lenguaje complejo todavía, pero hay comunicación, gruñidos, gestos, contacto visual significativo. El grupo se pone en movimiento. Algunos individuos llevan consigo las herramientas de piedra que fabricaron días atrás. Han aprendido que es más fácil llevarlas que fabricarlas nuevamente cada vez que se necesitan. Caminan a través de la hierba alta, sus ojos escaneando constantemente el horizonte. Están buscando carroña, los restos de una presa que algún gran depredador haya dejado. No son cazadores eficientes todavía, pero son oportunistas inteligentes. Encuentran lo que buscan, los restos de un antílope medio devorado. Probablemente un león lo cazó durante la noche y ya se fue. Pero aún hay carne en los huesos y los huesos mismos contienen el tesoro de la médula. Rápidamente, usando sus herramientas de piedra, cortan la carne restante, rompen los huesos con golpes precisos, comen rápido, siempre alertas, porque en cualquier momento podría regresar el depredador original o podrían llegar otros carroñeros. Este tipo de vida, viviendo al filo, dependiendo de la oportunidad y la inteligencia, continuó durante cientos de miles de años. Pero la evolución nunca se detiene. Hace aproximadamente 1.800.000 años, apareció una nueva especie que marcaría otro salto significativo, Homo erectus, el hombre erguido. Homo erectus era notablemente diferente de sus predecesores. Era más alto. Algunos individuos alcanzaban alturas similares a las de los humanos modernos. Su cerebro era significativamente más grande, aunque todavía no tan grande como el nuestro. Pero quizás su característica más impresionante era su adaptabilidad. Por primera vez, nuestros ancestros comenzaron a salir de África. Imagina el coraje, o quizás simplemente la necesidad que impulsó a estos primeros humanos a aventurarse fuera del continente que había sido el hogar de todos sus ancestros durante millones de años. Cruzaron a Europa y Asia, enfrentando climas completamente diferentes, nuevos depredadores, nuevos desafíos, y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Homo erectus también dominó el fuego. No sabemos exactamente cuándo sucedió esto. Los primeros indicios de uso controlado del fuego datan de hace aproximadamente 1 millón de años, tal vez antes. El fuego lo cambió todo. Proporcionaba calor en las noches frías, alejaba a los depredadores y quizás, más crucial, permitía cocinar los alimentos. Cocinar no es solo una cuestión de gusto o cultura, es una tecnología transformadora. Los alimentos cocinados son más fáciles de masticar y digerir, liberan más calorías, matan parásitos y bacterias dañinas. Con el fuego y la cocina, nuestros ancestros pudieron extraer aún más energía de su comida, alimentando cerebros que seguían creciendo. Piensa en esa primera noche alrededor de un fuego. El grupo se sienta en círculo, las llamas bailando en el centro, proyectando sombras danzantes. El fuego mantiene alejada la oscuridad y todo lo que se esconde en ella. Hay calor, seguridad, comunidad. Quizás esta sea la primera vez que nuestros ancestros realmente tuvieron tiempo de relajarse después del anochecer, de no tener que estar constantemente en alerta. Quizás en esos momentos alrededor del fuego, las historias comenzaron a nacer, comunicadas con gestos y sonidos que lentamente, muy lentamente, evolucionarían hacia el lenguaje. Durante cientos de miles de años, Homo erectus prosperó y se diversificó. En diferentes partes del mundo, poblaciones aisladas comenzaron a desarrollar características ligeramente diferentes, adaptándose a sus ambientes locales. En Europa y partes de Asia evolucionó una especie que hoy conocemos muy bien, los neandertales. Los neandertales aparecieron hace aproximadamente 400.000 años y se extinguieron hace unos 40.000. Fueron una especie notable, a menudo malinterpretada.
Durante mucho tiempo los imaginamos como brutos primitivos, pero la evidencia arqueológica cuenta una historia diferente. Tenían cerebros grandes, tan grandes o incluso ligeramente más grandes que los nuestros. Fabricaban herramientas sofisticadas, cuidaban de sus enfermos y ancianos, enterraban a sus muertos, a veces con flores y objetos personales, sugiriendo un sentido de ritual y quizás espiritualidad. Vivían en el clima duro de la Europa de la Edad de Hielo. Eran robustos, adaptados al frío, con cuerpos compactos que conservaban el calor. Cazaban grandes mamíferos como mamuts y rinocerontes lanudos. Vivían en cuevas y refugios rocosos. Y durante decenas de miles de años fueron exitosos, dominando un territorio vasto que se extendía desde Europa occidental hasta Asia central. Pero mientras los neandertales prosperaban en el norte, en África estaba sucediendo algo más. Hace aproximadamente 300.000 años apareció una nueva especie, Homo sapiens. Nosotros, los humanos anatómicamente modernos. Al principio no éramos muy diferentes de los neandertales o de otras especies humanas que existían en ese momento, pero llevábamos dentro de nosotros algo que resultaría crucial, una capacidad única para la innovación cultural y la cooperación a gran escala. Durante cientos de miles de años, Homo sapiens permaneció confinado principalmente a África, pero hace aproximadamente 70.000 años, algo extraordinario sucedió. Los arqueólogos lo llaman la revolución cognitiva, aunque la razón exacta de por qué sucedió sigue siendo un misterio. De repente, o al menos repentinamente en términos evolutivos, los humanos comenzaron a crear arte sofisticado, herramientas más complejas, joyas, instrumentos musicales. El lenguaje, que probablemente había estado desarrollándose durante miles de años, parece haber alcanzado la complejidad y sofisticación que conocemos hoy. Con el lenguaje complejo viene la capacidad de contar historias, de compartir ideas abstractas, de planificar el futuro, de cooperar en formas nunca antes vistas. Podemos hablar sobre cosas que no existen físicamente, sobre dioses, sobre naciones, sobre leyes y moralidad. Esta capacidad de creer en ficciones compartidas, de cooperar con miles de extraños basándonos en mitos comunes, nos dio una ventaja única. Hace aproximadamente 60.000 años, grupos de Homo sapiens comenzaron a salir de África nuevamente. Esta vez no se detendrían. En el transcurso de unos pocos miles de años, un parpadeo en términos evolutivos, nos extendimos por todo el mundo. Llegamos a Australia hace unos 50.000 años, cruzando tramos de mar abierto en balsas o canoas primitivas. Llegamos a Europa hace unos 45.000 años, donde nos encontramos con los neandertales. Este encuentro entre Homo sapiens y neandertales es uno de los capítulos más fascinantes de nuestra historia. Durante miles de años, ambas especies coexistieron en Europa y partes de Asia. Compartieron el mismo territorio, cazaron los mismos animales, enfrentaron los mismos desafíos, y la evidencia genética nos dice que se mezclaron. Si tienes ancestros de fuera de África, llevas dentro de ti un pequeño porcentaje de ADN neandertal, típicamente entre 1 y 4%. Los neandertales no desaparecieron completamente, viven en nosotros. Pero hace unos 40.000 años, los últimos neandertales se extinguieron. No sabemos exactamente por qué. Quizás no pudieron competir con los Homo sapiens más numerosos y más adaptables. Quizás el clima cambiante jugó un papel. Quizás fue una combinación de factores. Lo que sabemos es que después de haber existido durante cientos de miles de años, desaparecieron, dejándonos como la única especie humana restante en el planeta. Imagina por un momento ese mundo de hace 30.000 años.
Los humanos modernos ahora poblaban todos los continentes excepto la Antártida. En Europa, artistas pintaban magníficas escenas de caza en las paredes de cuevas profundas, mezclaban pigmentos de ocre y carbón, usaban las irregularidades naturales de las paredes rocosas para dar tridimensionalidad a sus bisontes, caballos y leones. Pintaban a la luz de antorchas parpadeantes, en cámaras que resonaban con sus voces y movimientos. Estas pinturas no eran simples decoraciones, probablemente tenían significado ritual o espiritual profundo. En las estepas de Siberia, cazadores perseguían mamuts a través de paisajes helados. Construían refugios con los huesos y colmillos de estos gigantes peludos, cubiertos con pieles para protegerse del frío brutal. Tallaban pequeñas figurillas, las famosas Venus paleolíticas, mujeres con características exageradas que quizás representaban fertilidad o feminidad divina. En Australia, los primeros habitantes desarrollaban una comprensión profunda de un continente único, con su flora y fauna sin paralelo. Aprendieron qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. Desarrollaron técnicas de caza específicas para cangurus y emus. Crearon un arte rupestre que perduraría por decenas de miles de años, contando historias del tiempo del sueño, de los ancestros que dieron forma al mundo. Y en todo el mundo los humanos hablaban. Las lenguas se diversificaban, evolucionaban, se ramificaban en familias lingüísticas. Contaban historias alrededor del fuego, historias que explicaban de dónde venían, por qué existían las montañas y los ríos, por qué salía el sol cada mañana. Estas historias eran más que entretenimiento, eran la forma en que transmitían conocimiento, valores, identidad grupal. Pero a pesar de toda esta diversidad cultural, todos los humanos del mundo en ese momento vivían como cazadores, recolectores. Se movían con las estaciones, siguiendo a las manadas de animales migratorios, visitando lugares donde sabían que ciertas plantas comestibles florecían en ciertos momentos del año. Vivían en grupos pequeños, raramente más de 100 o 200 personas, porque ese es aproximadamente el número de individuos que pueden mantener relaciones personales significativas, el número que un ecosistema de caza y recolección puede sostener en un área dada. La vida era dura en muchos sentidos. La mortalidad infantil era alta, enfermedades, accidentes, depredadores, hambrunas, todos cobraban su precio. Pero también había momentos de abundancia, de alegría, de comunidad. Los cazadores-recolectores generalmente trabajaban menos horas que los agricultores posteriores. Tenían una dieta variada y nutritiva. Conocían su entorno de manera íntima, de formas que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos imaginar. Luego, hace aproximadamente 12.000 años, todo cambió nuevamente. En una región que hoy conocemos como el Creciente Fértil, en el Medio Oriente, los humanos comenzaron a experimentar con algo nuevo, la agricultura. Empezaron a plantar semillas intencionalmente, a cuidar ciertas plantas, a seleccionar las mejores para la próxima temporada. Domesticaron trigo, cebada, lentejas, garbanzos, y no mucho después comenzaron a domesticar animales, cabras, ovejas, cerdos, ganado. La transición a la agricultura no fue repentina ni universal. Sucedió de forma independiente en varias partes del mundo, en el Medio Oriente, en China, en Mesoamérica, en los Andes, en África subsahariana. Y en cada lugar, los humanos domesticaron diferentes plantas y animales, basándose en lo que estaba disponible localmente. La agricultura cambió fundamentalmente la existencia humana. Por primera vez, las personas podían permanecer en un lugar. Construyeron asentamientos permanentes, luego aldeas, luego ciudades. La población comenzó a crecer. Después de todo, una madre agricultora puede cuidar más hijos que una madre nómada, porque no tiene que cargar todo lo que posee cada vez que el grupo se mueve.
Pero la agricultura también trajo nuevos desafíos. Las dietas se volvieron menos variadas, dependiendo de unos pocos cultivos básicos. Las enfermedades se propagaban más fácilmente en asentamientos densos. La desigualdad social apareció de formas nuevas, porque ahora la tierra, las cosechas almacenadas, el ganado, se convertían en propiedad que algunos podían acumular mientras otros tenían poco. Hace unos 5.000 años, algunas de estas aldeas agrícolas habían crecido hasta convertirse en ciudades verdaderas, con miles de habitantes. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras civilizaciones urbanas. Construyeron templos masivos, palacios, sistemas de irrigación complejos y, crucialmente, inventaron la escritura. La escritura fue otra revolución. Por primera vez, el conocimiento podía preservarse con perfecta fidelidad a través de generaciones. No dependíamos solo de la memoria humana, sujeta a olvidos y distorsiones. Las leyes podían escribirse y aplicarse de manera consistente. Las transacciones comerciales podían registrarse. Las historias podían conservarse exactamente como fueron contadas. La escritura permitió el surgimiento de burocracias, de estados complejos, de imperios. Y así, la historia escrita comienza. Los últimos 5.000 años están documentados en tabletas de arcilla, papiros, pergaminos, papel. Conocemos los nombres de reyes y reinas, de batallas y tratados, de inventos y descubrimientos. Vemos el surgimiento y caída de civilizaciones: Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, China, Grecia, Roma, los mayas, los incas y tantas otras. Pero incluso cuando la historia escrita comienza, la evolución humana no se detiene. Continuamos cambiando, adaptándonos. En regiones donde se practicaba la ganadería láctea, los adultos desarrollaron la capacidad de digerir lactosa, algo raro entre los mamíferos. En las altitudes elevadas del Tíbet, los humanos desarrollaron adaptaciones que les permiten prosperar con menos oxígeno. La piel clara evolucionó independientemente en Europa y Asia Oriental como adaptación a latitudes del norte con menos luz solar, necesaria para la síntesis de vitamina D. Y la evolución cultural se aceleró exponencialmente. Hace 2.000 años, los humanos habían inventado el vidrio, el acero, el hormigón, la navegación oceánica, complejos sistemas matemáticos y astronómicos. Hace 500 años, la imprenta democratizó el conocimiento de formas que habrían sido inimaginables para generaciones anteriores. Hace 200 años, la revolución industrial transformó la energía, la manufactura, el transporte. Y en los últimos 100 años, el ritmo del cambio se ha vuelto vertiginoso. Volamos a través del aire y del espacio. Nos comunicamos instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Manipulamos genes y átomos. Construimos máquinas que aprenden y razonan. Hemos transformado el planeta mismo, para bien y para mal, de maneras que afectan a todos los seres vivos. Pero a pesar de toda esta tecnología, de todas estas transformaciones, seguimos siendo fundamentalmente los mismos humanos que caminaron por las sabanas africanas hace cientos de miles de años. Nuestros cerebros tienen el mismo tamaño básico. Nuestras emociones fundamentales son las mismas. Sentimos amor, miedo, alegría, tristeza, ira, curiosidad, exactamente como nuestros ancestros hace 10.000 años, hace 50.000 años, hace 100.000 años. Seguimos anhelando comunidad, pertenencia, propósito. Seguimos contando historias alrededor del fuego, aunque ahora el fuego pueda ser una pantalla brillante.
Seguimos mirando las estrellas con asombro, aunque ahora entendamos que son bolas de gas incandescente a distancias inimaginables. Seguimos cuidando de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestros enfermos, porque somos una especie profundamente social que prospera en la cooperación y el cuidado mutuo. Y en las noches tranquilas, cuando el mundo se calma, cuando te acuestas y cierras los ojos, eres parte de una cadena ininterrumpida que se extiende hacia atrás en el tiempo más allá de lo que la mente puede comprender. Cada átomo en tu cuerpo fue forjado en el corazón de estrellas antiguas que explotaron hace miles de millones de años. Cada célula en tu cuerpo desciende en una línea directa de los primeros organismos unicelulares que aparecieron hace casi 4.000 millones de años. Cada pensamiento en tu mente es posible gracias a un cerebro que evolucionó durante millones de años en las llanuras de África. Eres el producto de una historia épica de supervivencia y adaptación. Tus ancestros sobrevivieron a eras de hielo y sequías, a depredadores y enfermedades, a hambrunas y guerras. Cada uno de tus ancestros directos, sin excepción, sobrevivió lo suficiente para reproducirse, pasando su antorcha genética a la siguiente generación hasta llegar a ti. Eres el portador de esa historia, de ese legado. Y la historia continúa. La evolución no se ha detenido. En este preciso momento en todo el mundo, bebés están naciendo con combinaciones únicas de genes. Algunos de esos genes les darán ventajas en el mundo moderno, otros quizás desventajas. La selección natural aún opera, aunque de formas más sutiles en nuestra era de medicina moderna y abundancia relativa. Y la evolución cultural, la evolución de ideas, tecnologías, formas de organización social, continúa a un ritmo cada vez más acelerado. Las decisiones que tomamos hoy, como especie, determinarán el futuro de nuestra evolución y el futuro del planeta que compartimos con millones de otras especies. Pero eso es una historia para otro día. Por ahora, en esta noche tranquila, simplemente maravíllate ante el milagro de tu existencia. Piensa en el viaje extraordinario que tus ancestros emprendieron, desde las primeras células en océanos antiguos, a través de peces que salieron del agua, reptiles que conquistaron la tierra, pequeños mamíferos que sobrevivieron la extinción de los dinosaurios, primates que trepaban árboles tropicales, homínidos que caminaron erguidos, humanos que dominaron el fuego, agricultores que cultivaron la tierra, constructores de ciudades, exploradores, científicos, artistas, soñadores. Todos ellos viven en ti. Sus luchas, sus triunfos, su DNA, sus historias transmitidas a través de incontables generaciones. Eres un momento en una cadena eterna, un eslabón entre el pasado profundo y el futuro desconocido. Respira profundamente. Siente tu cuerpo, este vehículo increíble que millones de años de evolución han perfeccionado. Tu corazón late con el mismo ritmo que latió en el pecho de tus ancestros hace 1 millón de años. Tus pulmones inhalan aire, extrayendo el oxígeno precioso que cada célula necesita, igual que lo hicieron los pulmones de los primeros mamíferos hace 200 millones de años. Tus ojos, aunque ahora cerrados, son una obra maestra de ingeniería biológica que se desarrolló a lo largo de cientos de millones de años. Tus manos, con sus pulgares oponibles, son la herramienta que permitió a tus ancestros fabricar las primeras herramientas de piedra y que hoy te permite escribir, teclear, crear, construir. Tu cerebro, esa masa arrugada de tejido nervioso, es la estructura más compleja que conocemos en el universo. Contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, formando una red de comunicación de una complejidad que apenas comenzamos a comprender. Y en ese cerebro reside todo lo que eres, tus memorias, tus sueños, tu personalidad,
tu conciencia de ti mismo como un ser separado del resto del universo. Esa autoconciencia, esa capacidad de reflexionar sobre tu propia existencia, es quizás el logro más extraordinario de la evolución humana. No solo existimos, sabemos que existimos. No solo experimentamos el mundo, reflexionamos sobre esa experiencia. No solo vivimos, nos preguntamos por qué vivimos, qué significa vivir, qué deberíamos hacer con el tiempo que tenemos. Estas son preguntas que, hasta donde sabemos, ninguna otra especie se hace. Las ballenas pueden tener cerebros grandes y complejas estructuras sociales, pero no construyen bibliotecas o escriben filosofía. Los chimpancés pueden usar herramientas simples y tener culturas locales, pero no contemplan su lugar en el cosmos. Los cuervos pueden resolver problemas complejos, pero no crean arte abstracto o música sinfónica. Solo nosotros, Homo sapiens, los humanos sabios, hacemos estas cosas. Y lo hacemos porque nuestros cerebros evolucionaron de ciertas formas específicas, porque desarrollamos el lenguaje complejo, porque aprendimos a cooperar en grandes grupos, porque construimos sobre el conocimiento de generaciones anteriores. Pero con estos dones vienen responsabilidades. Somos la primera especie en la historia de la Tierra que tiene el poder de alterar fundamentalmente el planeta. Podemos extinguir especies o preservarlas. Podemos degradar ecosistemas o restaurarlos. Podemos cambiar el clima del planeta entero para bien o para mal. Nuestras decisiones en las próximas décadas determinarán el futuro no solo de nuestra propia especie, sino de millones de otras. Es un peso enorme, una responsabilidad que ninguna generación anterior tuvo que enfrentar, pero también es una oportunidad. Tenemos el conocimiento, las herramientas, la capacidad de imaginar y trabajar hacia un futuro mejor. Podemos elegir vivir de manera que permita que la vida prospere, que preserve la increíble diversidad de la biosfera, que asegure que las generaciones futuras hereden un planeta habitable. Pero nuevamente, esas son preocupaciones para cuando estés despierto. Por ahora, en este momento tranquilo antes del sueño, simplemente sé, existe. Aprecia el milagro improbable de tu conciencia. Piensa en el hecho de que contra probabilidades astronómicas, el universo conspiró para crear las condiciones exactas necesarias para tu existencia. Si el Big Bang hubiera sido ligeramente diferente, si las constantes fundamentales de la física hubieran sido un poco distintas, si la Tierra hubiera estado un poco más cerca o más lejos del Sol, si el asteroide que mató a los dinosaurios no hubiera impactado, si tus ancestros homínidos no hubieran sobrevivido a la sequía que amenazó con extinguirlos, si tus bisabuelos no se hubieran conocido, no estarías aquí. Tu existencia depende de una cadena increíblemente larga de coincidencias e improbabilidades. Y sin embargo, aquí estás, existiendo, consciente, pensante, sintiente, capaz de asombrarte ante tu propia existencia y la vastedad del tiempo y el espacio que te rodean. Los antiguos griegos tenían un concepto que llamaban cosmos, que significaba orden y belleza. Veían el universo no como un caos aleatorio, sino como algo organizado, comprensible, hermoso. Y tenían razón en cierto sentido. El universo opera según leyes consistentes. De la interacción de fuerzas simples surge complejidad increíble. De átomos simples surge la química orgánica. De moléculas orgánicas surge la vida. De la vida surge la evolución. De la evolución surge la conciencia. De la conciencia surge la cultura, el arte, la ciencia, el amor, el significado. Eres parte de ese cosmos. No estás separado de la naturaleza. Eres naturaleza que se ha vuelto consciente de sí misma. Eres el universo experimentándose a sí mismo, reflexionando sobre sí mismo, maravillándose ante sí mismo.
Y ahora, mientras tu mente se calma y tu cuerpo se relaja, mientras la vigilia da paso lentamente al sueño, recuerda que dormir también es parte de tu herencia evolutiva. Todos los mamíferos duermen. Probablemente todos los animales con sistemas nerviosos complejos duermen de alguna forma. Es cuando tu cerebro procesa las experiencias del día, consolida memorias, repara tejidos, se prepara para el día siguiente. Mientras duermes, tu cuerpo está muy activo, tu corazón sigue bombeando, tus pulmones siguen respirando, tu sistema inmunológico está luchando contra invasores microscópicos, tus células están reemplazando proteínas dañadas, tu cerebro está reorganizando conexiones neuronales. Estás, en un sentido muy real, reconstruyéndote a ti mismo cada noche, preparándote para ser quien serás mañana. Y quizás sueñes. Los sueños son misteriosos, aún no completamente comprendidos por la ciencia, pero son universales entre los humanos. Todas las culturas sueñan, y muchas han visto en los sueños significados profundos. Mensajes de los dioses, visitas al mundo espiritual, procesamiento de emociones y experiencias o simplemente la actividad aleatoria de un cerebro desconectado temporalmente del mundo exterior. Sea cual sea su función exacta, los sueños son parte de ser humano. Y cuando sueñas esta noche, quizás sueñes con vastas sabanas africanas, con hogueras ancestrales, con cuevas pintadas, con estrellas en cielos sin contaminación lumínica. Quizás sueñes con tus ancestros, aquellos rostros que nunca conociste pero cuya sangre fluye en tus venas, cuyas luchas hicieron posible tu existencia. O quizás sueñes con el futuro, con las generaciones que vendrán después de ti, con los descendientes que llevarán tu legado genético y cultural hacia adelante en el tiempo. Quizás sueñes con las posibilidades, con los mundos que podrían ser, con las versiones de la humanidad que aún no existen, pero que podrían existir. Porque la historia no ha terminado. La evolución continúa. El viaje que comenzó con células simples en océanos primitivos hace 4.000 millones de años, continúa contigo y a través de ti hacia un futuro que nadie puede predecir, pero todos ayudamos a crear. Eres un viajero del tiempo, llevando el pasado en tus genes y construyendo el futuro con tus acciones. Eres un milagro estadístico, un ser consciente en un universo vasto y mayormente inconsciente. Eres frágil y temporal, destinado a vivir solo un breve momento en la escala de tiempo cósmica, y sin embargo, eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, una historia que abarca eones, un proceso que ha creado toda la complejidad y belleza del mundo viviente. Así que descansa ahora. Deja que tu mente se relaje, deja que tu cuerpo se hunda en la comodidad del reposo. Deja que las preocupaciones del día se desvanezcan. Eres parte de un continuo que es mucho más antiguo que tus preocupaciones, mucho más vasto que tus problemas individuales, mucho más duradero que cualquier dificultad temporal. Mañana, cuando despiertes, serás la misma persona y sin embargo no serás exactamente el mismo. Habrás dormido, soñado, procesado, cambiado en formas sutiles y comenzarás otro día, otro pequeño paso en el gran viaje de tu vida, otro momento en la historia evolutiva que se desarrolla constantemente. Pero por ahora, solo duerme. Duerme sabiendo que estás conectado con todo lo que ha vivido antes y todo lo que vivirá después. Duerme sabiendo que eres un eslabón precioso en una cadena eterna. Duerme sabiendo que tu existencia, por improbable que sea, es real y valiosa. Cierra tus ojos completamente ahora. Siente tu respiración, lenta y profunda. Siente tu cuerpo relajado y en paz. Y deja que el sueño te lleve de vuelta a ese lugar atemporal donde no hay pasado ni futuro, solo el presente eterno del ser. Buenas noches, viajero del tiempo. Buenas noches, portador de milenios. Buenas noches,
milagro de la evolución. Descansa bien, porque mañana es otro día, otra oportunidad, otro paso en el viaje interminable de la vida, en este hermoso planeta azul, girando en la oscuridad del espacio. Siente cómo tu respiración se hace más lenta, más profunda, más rítmica. Cada inhalación trae calma. Cada exhalación lleva consigo las tensiones del día. Tu cuerpo se va volviendo más pesado, más relajado, fundiéndose con la superficie sobre la que descansas. Y mientras te hundes más profundamente en este estado de tranquilidad, permíteme llevarte un poco más atrás en el tiempo, a momentos específicos de nuestra historia evolutiva que aún no hemos explorado completamente. Retrocedamos nuevamente a ese momento crucial, hace aproximadamente 2,5 millones de años, cuando Homo habilis estaba dando los primeros pasos titubeantes hacia lo que eventualmente seríamos. Imagina un día específico en la vida de una familia de estos primeros humanos. El sol sale sobre el valle del Rift en África Oriental. La madre, que llamaremos Nala, aunque por supuesto no tenía nombre en ningún idioma que reconoceríamos, despierta con el llanto de su bebé. El bebé tiene hambre. Nala lo acerca a su pecho, sintiendo la succión familiar, el tirón que ha sentido muchas veces antes con este hijo y con los anteriores. Algunos sobrevivieron, otros no. La mortalidad infantil es brutal en este mundo sin medicina, sin refugio confiable, sin garantía de alimento. Pero este pequeño es fuerte. Ha sobrevivido su primer año, lo que significa que tiene una oportunidad real de llegar a la edad adulta. Cerca de ella, su compañero Kato está revisando las herramientas de piedra que fabricó el día anterior. Una de ellas tiene un filo particularmente afilado. La probará hoy si encuentran carroña. Los demás miembros del grupo, quizás 15 individuos en total, comienzan a despertar también. Algunos son adultos, otros son jóvenes, hay un par de ancianos que han vivido tal vez 30 años, una edad avanzada para estos tiempos. No hablan como nosotros hablamos. Sus sonidos son más limitados, más simples, pero se comunican efectivamente con una combinación de vocalizaciones, gestos, expresiones faciales, contacto físico. Un gruñido puede significar peligro. Un gesto con la mano puede indicar una dirección. Una expresión puede transmitir aprobación o desagrado. Es un lenguaje rudimentario pero funcional. El grupo comienza a moverse buscando alimento. Caminan en formación suelta, los adultos más fuertes en los bordes, listos para defender contra cualquier amenaza. Los jóvenes y los ancianos en el centro, más protegidos. Nala lleva a su bebé contra su pecho, sus brazos libres, para hacer otras cosas gracias a la postura bípeda que ahora es natural para su especie. Caminan durante horas bajo el sol africano. Su piel oscura, rica en melanina, los protege de los rayos ultravioleta más intensos. Están adaptados a este clima, a este paisaje. Sus cuerpos son eficientes en conservar agua, en disipar el calor. Pueden caminar distancias que agotarían a muchos otros primates. Eventualmente ven buitres circundando en el cielo. Es una señal prometedora. Donde hay buitres, hay muerte. Y donde hay muerte, puede haber alimento. Se acercan cautelosamente. Sí, allí está. Los restos de un antílope que probablemente fue cazado por un león durante la noche. El león ya se ha ido, satisfecho, y los buitres aún no han descendido en gran número. Rápidamente el grupo se pone a trabajar. Kato usa su herramienta de piedra afilada para cortar la carne restante en el cadáver. Otros usan piedras pesadas para romper los huesos, accediendo a la médula nutritiva en el interior. Es un festín comparado con los días magros que a veces enfrentan. Comen rápidamente, siempre alertas, porque nunca saben cuándo podría aparecer otro depredador. Después de comer, el grupo encuentra un lugar sombreado para descansar durante las horas más calurosas del día.
Los jóvenes juegan, practicando las habilidades que necesitarán de adultos: perseguirse unos a otros, luchar suavemente, trepar rocas. Kato se sienta y comienza a fabricar una nueva herramienta, golpeando cuidadosamente una piedra contra otra. Los jóvenes lo observan, aprendiendo. Esta transmisión de conocimiento, de adulto a joven, es crucial. No es instinto, es cultura, aprendizaje social. Nala también está observando. Ella también sabe cómo hacer herramientas, aunque no es tan hábil como Kato. En este grupo, como en la mayoría de los grupos de cazadores-recolectores a lo largo de la historia, no hay roles de género estrictamente definidos. Ambos, hombres y mujeres, hacen herramientas, buscan alimento, cuidan de los niños. La supervivencia requiere flexibilidad, cooperación. Cuando el sol comienza a descender, el grupo se mueve nuevamente, buscando un lugar seguro para pasar la noche. Encuentran un afloramiento rocoso con un pequeño refugio, un lugar que han usado antes. Se acurrucan juntos para calor y seguridad. En la oscuridad, escuchan los sonidos de la sabana nocturna, el rugido distante de un león, el ladrido de las hienas, el susurro del viento en la hierba alta. Y lentamente, uno por uno, se duermen. Nala sostiene a su bebé cerca. Kato duerme con una mano descansando sobre su herramienta favorita. Los jóvenes se acurrucan contra los adultos. Están seguros, por esta noche al menos. Y en sus sueños quizás reviven las experiencias del día, la búsqueda, el festín, el calor del sol, la seguridad del grupo. Ahora viajemos hacia adelante en el tiempo, a hace aproximadamente 500.000 años. Homo heidelbergensis, un ancestro tanto de los neandertales como de nosotros, los Homo sapiens, ha dominado el fuego. Un grupo de estos humanos está acampando cerca de un río en lo que algún día será Europa. Es invierno y el frío es severo, pero en el centro de su campamento arde un fuego. No es un fuego natural encendido por un rayo, es un fuego que ellos han hecho, que han alimentado, que mantienen con cuidado. Es quizás su posesión más valiosa, más preciosa que cualquier herramienta, porque el fuego significa vida en este clima hostil. Alrededor del fuego, el grupo se sienta en círculo. Han cazado un ciervo ese día y ahora están cocinando la carne sobre las llamas. El aroma es delicioso y su anticipación es palpable. Comer carne cocinada es muy diferente de comer carne cruda. Es más tierna, más fácil de masticar, más digestible y crucialmente es más segura porque el calor mata los parásitos y bacterias que podrían enfermarlos. Mientras comen, se comunican. Su lenguaje es más desarrollado que el de Homo habilis hace más de 1 millón de años, pero aún no es tan complejo como el nuestro. Pueden comunicar ideas concretas: ciervo allí, agua cerca, peligro ahora. Pero las ideas abstractas, las historias elaboradas, la filosofía aún están más allá de su alcance. Sin embargo, algo está sucediendo en estos momentos alrededor del fuego. Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, hay tiempo y seguridad suficientes después del anochecer para algo más que simplemente sobrevivir hasta el amanecer. Pueden relajarse, socializar, fortalecer los lazos del grupo. Pueden enseñar a los jóvenes no solo a través de la demostración durante el día, sino también a través de la comunicación en la noche. Uno de los ancianos, un hombre con cicatrices de muchas batallas con depredadores y presas, hace gestos hacia el fuego y luego hacia el bosque distante. Está contando, en su forma limitada, cómo obtuvo este fuego. Quizás lo tomó de un árbol encendido por un rayo. Quizás lo mantuvo ardiendo durante días, alimentándolo cuidadosamente, protegiéndolo de la lluvia hasta que el grupo pudo establecer este campamento. Los demás escuchan, fascinados. Esta es información vital. El fuego es poder, es supervivencia. Después de comer, algunos duermen, pero otros permanecen despiertos alimentando el fuego, manteniéndolo vivo.
Toman turnos como guardianes, asegurándose de que nunca se extinga, de que ningún depredador se acerque demasiado al campamento. En la oscuridad más allá del círculo de luz del fuego, ojos brillan reflejando las llamas. Lobos, quizás, o hienas, pero se mantienen a distancia, intimidados por el fuego y por el grupo unido de humanos. Y así pasa la noche. El fuego crepita, enviando chispas hacia el cielo estrellado. Los humanos duermen y vigilan, comen y descansan, seguros en su círculo de luz y calor. Son una pequeña isla de civilización emergente en un mundo salvaje y frío. Avancemos ahora a hace 100.000 años. Somos Homo sapiens ahora, humanos anatómicamente modernos. Pero aún estamos confinados principalmente a África. El mundo fuera de África es peligroso, desconocido, habitado por otras especies humanas como los neandertales en Europa. En una cueva en Sudáfrica, un grupo de humanos está creando algo extraordinario. Están mezclando ocre, un mineral rico en óxido de hierro que produce pigmento rojo, con grasa animal y carbón. Están haciendo pintura, y no la están haciendo por razones prácticas, no para camuflarse o para proteger su piel del sol. La están haciendo para el arte, para la expresión, para la belleza. Una joven mujer, con manos hábiles y ojos concentrados, está pintando patrones en la pared de la cueva. Líneas entrecruzadas, puntos, formas geométricas, no son representaciones realistas de animales o personas. Son abstractas, simbólicas. Quizás tienen significado ritual. Quizás representan conceptos, ideas, historias. Quizás son simplemente hermosas. Los demás observan, algunos con aprobación, otros contribuyendo sugerencias con gestos y palabras. Porque ahora, hace 100.000 años, el lenguaje es complejo. Pueden hablar sobre cosas que no están presentes, sobre el pasado y el futuro, sobre ideas abstractas y emociones complejas. Pueden planificar, debatir, imaginar. Esta joven artista lleva puesta joyería, conchas perforadas ensartadas en un cordón alrededor de su cuello. No son funcionales, no la mantienen caliente ni la protegen. Son puramente decorativas, una forma de expresar identidad, belleza, estatus quizás. Y el hecho de que ella y su grupo valoren tales cosas, que inviertan tiempo y esfuerzo en crearlas, dice algo profundo sobre quiénes se han convertido. Son conscientes de sí mismos de maneras que ninguna criatura había sido antes. Se ven a sí mismos como individuos con identidades únicas. Piensan sobre lo que otros piensan de ellos. Se adornan, se decoran, se expresan. Son, en el sentido más completo, humanos. Esa noche, alrededor del fuego, cuentan historias. Historias de ancestros, de hazañas de caza, de espíritus y dioses. Estas historias son más que entretenimiento. Son la forma en que transmiten valores, en que enseñan lecciones, en que dan sentido al mundo. Son el pegamento que mantiene unido al grupo, que crea una identidad compartida, un conjunto común de creencias y prácticas. Un anciano cuenta una historia sobre el origen del fuego. En su historia, el fuego era un regalo de los espíritus, robado del cielo por un héroe audaz. No es literalmente verdad, pero contiene verdades más profundas sobre el coraje, sobre el ingenio humano, sobre el lugar de los humanos en el mundo. Los jóvenes escuchan con los ojos muy abiertos, memorizando cada palabra, cada gesto dramático del anciano. Cuando la historia termina, hay un momento de silencio, de reflexión. Luego alguien comienza a cantar, una melodía simple pero hermosa. Otros se unen. Sus voces se mezclan creando armonía. Están haciendo música, otra forma de arte puramente humana. La música no tiene función de supervivencia obvia, pero es universal entre los humanos. Cantamos, tocamos instrumentos, bailamos. Lo hemos hecho durante decenas de miles de años, probablemente más. La música termina y lentamente el grupo se va a dormir. Pero esta noche,
Algunos de ellos sueñan vívidamente. Sueñan con las historias que escucharon, con los patrones pintados en las paredes de la cueva, con los ancestros que vinieron antes y los descendientes que vendrán después. Sus cerebros, durante el sueño, están procesando toda esta información cultural compleja, integrándola, encontrándole sentido. Ahora saltemos a hace 40.000 años. Los humanos modernos han salido de África y están en Europa, cara a cara con los neandertales. En una región que algún día será Francia, los dos grupos se encuentran. Los neandertales han vivido en Europa durante cientos de miles de años. Conocen cada valle, cada cueva, cada fuente de agua. Están perfectamente adaptados al clima frío, con cuerpos robustos que conservan el calor. Son cazadores formidables, capaces de derribar mamuts y rinocerontes lanudos con lanzas. No son primitivos ni estúpidos. Son humanos, solo que diferentes de nosotros. Los Homo sapiens recién llegados son más delgados, más gráciles. Tienen tecnología ligeramente diferente. Fabrican herramientas de formas que los neandertales nunca desarrollaron. Tienen lanzadores de lanzas que pueden arrojar proyectiles más lejos. Tienen agujas para coser ropa más ajustada y mejor aislada. Tienen redes y trampas para pescar y cazar aves. Cuando los dos grupos se encuentran, hay cautela inicial. Se observan desde la distancia, evaluando la amenaza potencial. Pero lentamente, cuidadosamente, comienzan a interactuar. Intercambian objetos, herramientas, pieles, quizás alimentos. Y eventualmente, algunos individuos de cada grupo se aparean. No sabemos cómo fue realmente este contacto. No sabemos si fue mayormente pacífico o violento. Probablemente fue una mezcla, como la mayoría de los encuentros entre diferentes grupos humanos a lo largo de la historia. Pero sabemos, gracias a la genética moderna, que hubo mestizaje. Los genes neandertales entraron en el acervo genético de Homo sapiens. Y hoy, cualquier persona con ancestros fuera de África lleva esos genes. Los genes neandertales no son solo reliquias curiosas. Algunos de ellos hacen cosas útiles. Algunos están involucrados en la respuesta inmune, ayudándonos a combatir enfermedades. Otros afectan el color de la piel y el cabello. Los neandertales no desaparecieron completamente. Viven en nosotros, en nuestro ADN, una fusión de dos especies humanas que una vez fueron distintas. Pero con el tiempo, los neandertales como especie separada se extinguieron. Las razones siguen siendo debatidas. Quizás no pudieron competir con los Homo sapiens más numerosos y culturalmente innovadores. Quizás el clima cambiante favoreció a Homo sapiens. Quizás fue simplemente mala suerte, la deriva genética en poblaciones pequeñas. Sea cual sea la razón, hace aproximadamente 40.000 años, los últimos neandertales desaparecieron, dejándonos como la única especie humana restante. Y los Homo sapiens continuaron extendiéndose. Cruzaron a América hace aproximadamente 15.000 años, caminando a través de un puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska durante la última edad de hielo. En el transcurso de solo unos pocos miles de años, se extendieron desde Alaska hasta Tierra del Fuego, la punta de Sudamérica, una de las migraciones más rápidas y extensas en la historia humana. Dondequiera que llegaban, los humanos se adaptaban. En el Ártico desarrollaron tecnología sofisticada para sobrevivir al frío extremo. Ropa de pieles cuidadosamente cosida, casas de hielo, arpones para cazar focas y ballenas. En los desiertos aprendieron dónde encontrar agua escondida, qué plantas raras eran comestibles, cómo viajar en las horas más frescas del día. En las selvas tropicales navegaban ecosistemas increíblemente complejos con miles de especies de plantas y animales. Y en todas partes creaban cultura, arte, música, historias, rituales, sistemas de creencias. Cada grupo humano
desarrolló su propia forma única de ser humano, su propio idioma, sus propias costumbres, sus propias interpretaciones del mundo. La diversidad cultural humana es asombrosa, un testamento a nuestra creatividad y adaptabilidad. Hace aproximadamente 12.000 años, como mencionamos antes, algunos grupos comenzaron a domesticar plantas y animales. Pero este no fue un proceso uniforme o simple. Tomó miles de años de experimentación. Los primeros agricultores no decidieron un día convertirse en agricultores. Más bien, gradualmente, generación tras generación, pasaron más tiempo cuidando ciertas plantas silvestres, protegiéndolas de los animales, regándolas en tiempos secos, seleccionando las mejores semillas para la próxima temporada. Y lentamente, muy lentamente, esas plantas cambiaron. El trigo silvestre tiene granos que se dispersan fácilmente cuando están maduros, lo que es útil para que la planta se reproduzca, pero malo para los humanos que quieren cosechar. Pero ocasionalmente una mutación resultaba en plantas cuyos granos se quedaban en el tallo. Normalmente esa sería una desventaja en la naturaleza, pero para los humanos que cosechaban, esas eran las plantas más valiosas. Así que, sin darse cuenta, seleccionaron esas plantas, plantaron sus semillas y gradualmente domesticaron el trigo. El mismo proceso sucedió con animales. Los lobos, que eran menos temerosos de los humanos, podían alimentarse de los restos de comida humana. Los humanos, a su vez, se beneficiaban de tener lobos alrededor para alertarlos de otros depredadores. Con el tiempo, una relación simbiótica se desarrolló. Los lobos se convirtieron en perros, los primeros animales domesticados, probablemente hace más de 15.000 años. La agricultura permitió a los humanos vivir en comunidades mucho más grandes y permanentes. Una aldea agrícola podía sostener cientos de personas en un área que solo habría sostenido unas pocas docenas de cazadores-recolectores. Pero había compensaciones. Los agricultores trabajaban más duro que los cazadores-recolectores. Su dieta era menos variada, dependiendo fuertemente de unos pocos cultivos básicos. Estaban más expuestos a enfermedades porque vivir en comunidades densas y cerca de animales domésticos facilitaba la propagación de patógenos. Aún así, las poblaciones agrícolas crecieron, y con poblaciones más grandes venían nuevas formas de organización social. En las sociedades de cazadores-recolectores, todos se conocían personalmente. Las decisiones se tomaban por consenso. El liderazgo era informal y basado en el respeto personal. Pero en una aldea de 500 personas o una ciudad de 5.000, eso ya no funciona. Así surgieron las jerarquías sociales, los líderes formales, las clases. Algunos individuos se especializaron en roles que no involucraban directamente la producción de alimentos. Artesanos, sacerdotes, guerreros, gobernantes. La desigualdad económica apareció de formas nuevas. Algunos acumulaban riqueza mientras otros tenían poco. Pero también surgieron cosas maravillosas. Con especialización vino innovación. Los artesanos tenían tiempo para perfeccionar sus habilidades, creando cerámica hermosa, tejidos intrincados, joyas elaboradas. Los sacerdotes desarrollaban cosmologías complejas, calendarios astronómicos, sistemas de escritura. Los arquitectos diseñaban estructuras monumentales, templos, pirámides, palacios. Hace 5.000 años, las primeras ciudades verdaderas surgieron en Mesopotamia. Uruk, una de las más antiguas, tenía quizás 50.000 habitantes. Era un mundo completamente diferente del de los cazadores-recolectores. Las calles bullían con actividad. Comerciantes vendían mercancías de tierras lejanas. Escribas registraban transacciones en tabletas de arcilla. Sacerdotes realizaban elaborados rituales en templos masivos. Y con las ciudades vino algo más, la guerra organizada. Los cazadores-recolectores tenían conflictos, por supuesto,
pero eran escaramuzas pequeñas, violencia interpersonal. Ahora, por primera vez, ejércitos de miles marchaban a la batalla. Las ciudades competían por recursos, por territorio, por poder. Los imperios surgían y caían. Pero también había comercio, diplomacia, intercambio cultural. Las ideas fluían entre civilizaciones. La rueda, inventada probablemente en Mesopotamia, se extendió por todo el mundo antiguo. La escritura, inventada independientemente en al menos 3 lugares, Mesopotamia, Egipto y China, transformó la comunicación y la preservación del conocimiento. La metalurgia, la agricultura de irrigación, la navegación, todas estas tecnologías se difundieron y mejoraron a medida que las civilizaciones aprendían unas de otras. Y a través de todo esto, los humanos seguían siendo fundamentalmente los mismos. Nuestros cerebros no habían cambiado significativamente en decenas de miles de años. Un bebé nacido hace 10.000 años, si fuera trasladado al presente y criado en una familia moderna, sería indistinguible de cualquier otro niño. Tendría la misma capacidad para aprender idiomas, matemáticas, música, cualquier cosa. Lo que cambió no fue nuestra biología, sino nuestra cultura. El conocimiento acumulado, transmitido de generación en generación, crecía exponencialmente. Cada generación se paraba sobre los hombros de la anterior, construyendo sobre lo que había venido antes. Y así llegamos a tiempos más recientes. Los últimos 2000 años han visto cambios extraordinarios, el surgimiento de religiones mundiales que unían a millones bajo sistemas de creencias comunes, el desarrollo de la filosofía y la ciencia, intentos sistemáticos de comprender el mundo a través de la razón y la observación. La exploración global, cuando los humanos europeos, seguidos por otros, navegaron alrededor del mundo, conectando todas las regiones habitadas en una red global por primera vez. La imprenta, inventada en China y reinventada en Europa, democratizó el conocimiento. Los libros, una vez raros y preciosos, se volvieron comunes. La alfabetización se extendió. Las ideas se difundieron más rápido que nunca. Y luego, hace apenas 250 años, comenzó la revolución industrial. Los humanos empezaron a usar combustibles fósiles, energía almacenada de ecosistemas antiguos, para alimentar máquinas. La productividad se disparó, las poblaciones explotaron, las ciudades crecieron hasta tamaños inimaginables para generaciones anteriores. Con la industrialización vino la modernidad, derechos humanos, democracia, educación universal, medicina científica. La esperanza de vida, que había sido de aproximadamente 30 años durante la mayor parte de la historia humana, comenzó a aumentar. Hoy, en muchos países, supera los 80 años. Enfermedades que mataban a millones, la viruela, la peste, la polio, han sido eliminadas o controladas. Pero también vinieron nuevos desafíos, guerras mecanizadas de una escala y brutalidad sin precedentes, degradación ambiental a medida que miles de millones de humanos consumían recursos y generaban residuos, cambio climático causado por las emisiones de dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles, armas nucleares capaces de destruir la civilización. Y ahora, aquí estamos, a principios del siglo XXI. Somos 8.000 millones de humanos en este planeta. Vivimos en todos los continentes excepto la Antártida. Tenemos tecnología que habría parecido mágica hace apenas unas generaciones. Computadoras, internet, teléfonos móviles, exploración espacial, ingeniería genética, inteligencia artificial. Y sin embargo, seguimos siendo humanos. Cuando miras a un bebé hoy, ves exactamente las mismas necesidades, los mismos potenciales que habrías visto en un bebé hace 50.000 años. Ese bebé necesita amor, cuidado, alimentación, estímulo.
Ese bebé tiene la capacidad de aprender cualquier idioma, dominar cualquier habilidad, imaginar cualquier posibilidad. Somos la misma especie que pintó las cuevas de Lascaux, que construyó las pirámides de Egipto, que esculpió las estatuas de la isla de Pascua, que escribió las epopeyas de Homero, que compuso las sinfonías de Beethoven, que desarrolló las ecuaciones de Einstein. Todo eso está dentro del potencial humano, el mismo potencial que has llevado contigo desde tu nacimiento. Y ahora, mientras descansas aquí, eres parte de esa historia continua. Eres un producto de 4.000 millones de años de evolución y miles de años de cultura humana. Llevas dentro de ti el legado genético de incontables ancestros y el legado cultural de incontables innovadores, artistas, pensadores, soñadores. Cada respiración que tomas conecta con el aire que respiraron tus ancestros. Los átomos en tu cuerpo han estado en miles de otros cuerpos a lo largo de la historia de la vida. Estás hecho, literalmente, del polvo de estrellas reorganizado en forma humana. Y mañana, cuando despiertes, tendrás la oportunidad de añadir tu propio verso a esta gran historia. Tus acciones, tus decisiones, tus creaciones, todo forma parte del tejido de la historia humana que se despliega. Eres tanto un producto del pasado como un arquitecto del futuro. Así que ahora respira profundamente una vez más. Siente la paz de este momento. Siente la conexión con todo lo que ha venido antes y todo lo que vendrá después. Eres un punto en un continuo vasto, pero eres un punto importante, único, irreemplazable. Cierra los ojos completamente. Deja que tu mente se aquiete. Deja que tu cuerpo descanse. Has viajado millones de años esta noche, desde las primeras criaturas que caminaron erguidas hasta el mundo moderno. Has visto el surgimiento de la tecnología, del arte, del lenguaje, de la civilización. Has visto la extraordinaria historia de cómo llegamos a ser humanos y ahora es tiempo de descansar. Deja que el sueño te lleve, deja que tus sueños te lleven a través del tiempo y el espacio, a través de memorias ancestrales codificadas en tu ADN, a través de posibilidades futuras aún por realizarse. Duerme profundamente, viajero del tiempo. Duerme con la satisfacción de saber quién eres y de dónde vienes. Duerme con la esperanza de las posibilidades que el mañana traerá. Duerme en paz, parte preciosa de la historia evolutiva del universo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pero antes de que te sumerjas completamente en el sueño, déjame contarte un poco más sobre algunos momentos extraordinarios en nuestra historia evolutiva que nos ayudarán a comprender mejor quiénes somos. Retrocedamos a hace aproximadamente 3 millones de años, a las llanuras de África Oriental. Una hembra de Australopithecus afarensis, similar a la famosa Lucy, cuyos huesos fueron descubiertos por científicos en 1974, está caminando junto a un arroyo de ceniza volcánica recién caída. La ceniza está húmeda por una lluvia reciente y cada paso que da deja una huella clara, nítida, perfectamente preservada. Ella no sabe que esas huellas se conservarán, endureciéndose con el tiempo, cubiertas por más capas de sedimento, esperando durante 3 millones de años hasta que los científicos las descubran en un lugar llamado Laetoli, en Tanzania. Esas huellas nos cuentan algo hermoso y profundo, que ella caminaba exactamente como nosotros caminamos. Sus pies tenían arcos, sus dedos apuntaban hacia adelante. Su peso se transfería del talón a los dedos con cada paso. Pero mientras camina, no está pensando en la historia o en el futuro. Está en el presente, completamente presente de la forma en que solo los animales pueden estarlo. Está buscando comida, vigilando a los depredadores, consciente de cada sonido, cada movimiento en la hierba. Lleva a una cría aferrada a su espalda. Es joven y vulnerable, y mantenerla viva es el imperativo más importante de su existencia.
La vida de esta madre Australopithecus es difícil de maneras que apenas podemos imaginar. No tiene refugio confiable, no tiene ropa, no tiene medicina. Una infección simple puede ser mortal. Una sequía puede significar hambruna. Un encuentro con un leopardo puede terminar en muerte. Y sin embargo, sobrevive. Sus genes se transmiten. Sus descendientes eventualmente evolucionarán en nosotros. Saltemos ahora a hace aproximadamente 1.000.000 de años. Un grupo de Homo erectus está de pie en una playa en la costa de lo que ahora es Indonesia. Están mirando el mar, viendo tierra en la distancia, una isla que nunca han visitado. El agua entre la orilla donde están y esa tierra distante es profunda, demasiado profunda para vadear. Uno de ellos, un joven audaz, tiene una idea. Ha visto troncos flotando en el agua después de tormentas. Ha visto cómo los objetos pueden ser llevados por las corrientes. Y de alguna manera hace la conexión. Si pudieran flotar sobre el agua, podrían llegar a esa isla. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero sabemos que lo hicieron porque encontramos herramientas de Homo erectus en islas que nunca estuvieron conectadas al continente por puentes de tierra. De alguna manera, cruzaron el agua, tal vez en balsas simples hechas de troncos atados, tal vez aferrándose a escombros flotantes. Fue peligroso, temerario incluso. Algunos probablemente murieron en el intento, pero algunos tuvieron éxito. Y ese primer cruce del agua fue un momento crucial. Fue la primera vez que los humanos usaron tecnología para superar una barrera geográfica importante, para llegar a lugares que de otro modo habrían sido inaccesibles. Fue un preludio a todos los viajes oceánicos futuros, a todas las exploraciones futuras, a la eventual expansión humana por todo el globo. Ahora imagina un momento, hace aproximadamente 75.000 años. Un grupo de Homo sapiens está viviendo en cuevas en la costa de Sudáfrica. Es un tiempo difícil. Una erupción volcánica masiva en el otro lado del mundo, en lo que ahora es Indonesia, ha llenado la atmósfera con ceniza. El clima se ha enfriado dramáticamente, las plantas están muriendo, los animales son escasos, la población humana ha disminuido a números peligrosamente bajos, tal vez solo unos pocos miles de individuos en total. Este es un cuello de botella poblacional, un momento en que nuestra especie estuvo al borde de la extinción. Si las cosas hubieran ido solo un poco peor, podríamos haber desaparecido completamente, y la historia de la vida en la Tierra habría tomado un curso completamente diferente. Pero sobrevivieron. Se aferraron a la vida en sus refugios costeros, comiendo mariscos, pescando, cazando lo poco que podían encontrar. Y cuando el clima mejoró, cuando las poblaciones comenzaron a recuperarse, llevaban consigo algo especial. Una diversidad genética reducida, sí, pero también quizás una resiliencia forjada en la adversidad, una innovación cultural nacida de la necesidad. Es fascinante pensar que todos los humanos vivos hoy descendemos de ese pequeño grupo que sobrevivió hace 75.000 años. Cada persona en el planeta, desde los pueblos indígenas del Amazonas hasta las tribus del Kalahari, desde los habitantes de ciudades chinas hasta los aldeanos escandinavos, todos compartimos ese cuello de botella en nuestra historia genética. Viajemos ahora a hace 35.000 años, a las cuevas de Alemania. Un artista anónimo está tallando en colmillo de mamut. Con herramientas de piedra y una paciencia infinita, está creando una pequeña figurilla, un humano con cabeza de león. Toma días, quizás semanas de trabajo meticuloso. El marfil es duro y cada detalle requiere cuidado extremo. Cuando termina, sostiene la figurilla en sus manos. Es aproximadamente del tamaño de su palma, lisa y hermosa. ¿Pero qué representa? No es un retrato realista de nada que exista en la naturaleza. Es una quimera, una mezcla imposible de humano y animal. Es, en otras palabras,
una expresión de imaginación pura, de la capacidad humana de concebir cosas que no existen. Esta pequeña estatuilla, descubierta por arqueólogos en el siglo XX, es una de las obras de arte figurativas más antiguas conocidas y nos dice algo crucial sobre la mente humana de hace 35.000 años. Era completamente moderna. Esas personas podían imaginar, podían crear arte por el arte mismo, podían conceptualizar seres míticos. Eran nosotros, en todos los sentidos cognitivos importantes. Saltemos a hace 10.000 años, al final de la última edad de hielo. El clima de la Tierra está cambiando rápidamente. Los glaciares masivos que cubrían gran parte de Europa y América del Norte se están derritiendo. El nivel del mar está subiendo. Ecosistemas enteros están transformándose. Los humanos, como siempre, se están adaptando. En el Medio Oriente, en un área llamada el Levante, algunos grupos están comenzando a vivir en asentamientos más permanentes. Construyen casas redondas de piedra y barro, almacenan comida en recipientes de cerámica y, crucialmente, están comenzando a cultivar intencionalmente ciertas plantas silvestres. Una mujer, llamémosla Amara, está trabajando en un pequeño campo cerca de su aldea. Está plantando semillas de una planta de grano silvestre que su comunidad ha estado recolectando durante generaciones. Pero este año está haciendo algo ligeramente diferente. Está seleccionando cuidadosamente las semillas más grandes y gordas, las de las plantas que crecieron más altas y produjeron más granos. Las está plantando en tierra que ha limpiado de otras plantas, tierra que ha aflojado con una pala de madera. Amara no sabe que está en los primeros pasos de una revolución que transformará completamente la existencia humana. No está tratando de inventar la agricultura. Simplemente está haciendo lo que tiene sentido: plantar las mejores semillas, cuidar las plantas, protegerlas de los animales que pastorean. Pero con el tiempo, generación tras generación, este proceso selectivo transformará las plantas silvestres en cultivos domesticados. Y con los cultivos vienen cambios en la sociedad humana. Las personas que cultivan necesitan quedarse en un lugar para cuidar sus campos y cosechar sus cultivos. Así que los asentamientos se vuelven permanentes. Las casas se vuelven más elaboradas. Las posesiones se acumulan porque ya no hay necesidad de ser móvil. Avancemos a hace 5.000 años, a las orillas del río Nilo, en Egipto. Una civilización floreciente ha surgido aquí, sostenida por la agricultura en las llanuras inundables fértiles del río. Las ciudades bulliciosas albergan a decenas de miles de personas. Templos masivos se elevan hacia el cielo. Y en un taller de escriba, un joven está aprendiendo un arte que cambiará el mundo: la escritura. Su maestro le muestra cómo mezclar tinta negra de hollín y pegamento. Le enseña cómo sostener el pincel de caña correctamente. Y luego, pacientemente, le enseña los símbolos, los jeroglíficos que representan sonidos, palabras, ideas. Es un proceso largo y difícil. Hay cientos de símbolos para memorizar, pero cuando domina este arte, será capaz de registrar información de maneras que durarán milenios. Este joven escriba no lo sabe, pero está participando en una de las invenciones más importantes en la historia humana. La escritura permite que el conocimiento se preserve con perfecta fidelidad. Permite que las leyes sean codificadas y aplicadas consistentemente. Permite que las transacciones comerciales complejas sean rastreadas. Permite que las historias, las oraciones, la poesía sean preservadas exactamente como fueron escritas. Con la escritura, la historia como la conocemos comienza. Antes de la escritura, todo el conocimiento debía ser transmitido oralmente, de memoria. Y la memoria es falible, sujeta a olvidos y distorsiones. Pero una vez que algo está escrito, permanece, imborrable,
esperando ser leído por generaciones futuras. Saltemos a hace 2000 años a las calles de Roma. El Imperio Romano está en su apogeo, controlando un vasto territorio que se extiende desde Britania hasta Egipto, desde España hasta Mesopotamia. En la capital, el Coliseo se alza majestuoso, capaz de albergar a 50.000 espectadores. Los acueductos traen agua limpia desde millas de distancia. Las calles están pavimentadas. Hay bibliotecas públicas, baños públicos, un sistema postal. Es una sociedad de una sofisticación que no se igualará en Europa durante más de 1000 años después de la caída de Roma. Y sin embargo, también es una sociedad construida sobre desigualdades brutales. Los esclavos, capturados en guerras de conquista, realizan gran parte del trabajo pesado. Las mujeres tienen pocos derechos legales. Los pobres viven en condiciones desesperadas mientras los ricos disfrutan de un lujo extraordinario. Un filósofo llamado Marco Aurelio, quien también resulta ser emperador, está escribiendo sus pensamientos privados. Reflexiona sobre la naturaleza de la vida, la muerte, la virtud, el deber. Sus escritos, conocidos como Meditaciones, sobrevivirán la caída del imperio y seguirán siendo leídos 2000 años después. En ellos, lucha con preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cómo encontramos significado en un universo indiferente? Estas son preguntas humanas atemporales. Marco Aurelio las hizo, pero también las hizo un cazador-recolector hace 30.000 años mirando las estrellas. También las hace un adolescente moderno mirando hacia el futuro. Son parte de ser humano, de tener conciencia, de saber que moriremos, pero vivir de todas formas, de buscar propósito y significado. Avancemos a hace 500 años, a principios del siglo XVI. Un hombre llamado Johannes Gutenberg ha perfeccionado recientemente la imprenta con tipos móviles en Europa. Los libros, que antes debían ser copiados laboriosamente a mano por escribas, ahora pueden ser producidos en masa. El conocimiento, antes accesible solo para la élite rica y educada, está comenzando a democratizarse. En una pequeña ciudad alemana, un joven está leyendo una Biblia impresa, una de las primeras. Antes solo habría podido escuchar las escrituras leídas en la iglesia, en latín, un idioma que no entiende. Pero esta Biblia está en alemán, su idioma nativo. Puede leerla él mismo, interpretarla él mismo, pensar por sí mismo sobre su significado. Este es un momento revolucionario. Cuando el conocimiento se democratiza, el poder se redistribuye. La reforma protestante, que sacudirá a Europa en las próximas décadas, es impulsada en gran medida por la imprenta. Las ideas sobre derechos individuales, sobre gobierno democrático, sobre investigación científica, todas se extenderán más rápido y más ampliamente gracias a la palabra impresa. Y ahora aceleremos a hace 200 años, al comienzo de la Revolución Industrial. En Inglaterra, máquinas de vapor están comenzando a alimentar fábricas. El carbón, extraído de profundidades de la tierra, está siendo quemado para producir energía a escalas nunca antes posibles. La fabricación textil, que antes se hacía a mano en hogares, ahora se realiza en grandes fábricas con máquinas que pueden producir en un día lo que antes tomaba semanas. Un niño de 12 años está trabajando en una de estas fábricas, operando maquinaria peligrosa durante 12 horas al día. Es una vida dura, explotadora. La revolución industrial trae prosperidad y progreso, sí, pero también trae nuevas formas de miseria. Las condiciones de trabajo son a menudo terribles. Las ciudades industriales están superpobladas, contaminadas, insalubres. Pero con el tiempo, las reformas vendrán. Las leyes laborales protegerán a los trabajadores. Los sindicatos negociarán mejores condiciones. La educación pública se expandirá.
y la productividad dramáticamente aumentada de la industrialización eventualmente elevará los estándares de vida de formas que habrían sido inimaginables en eras preindustriales. Ahora avancemos a hace 100 años, a principios del siglo XX. El mundo está en medio de una transformación tecnológica vertiginosa. Los automóviles están reemplazando a los caballos. Los aeroplanos, apenas inventados, están comenzando a surcarte los cielos. La electricidad está iluminando las ciudades. El teléfono permite la comunicación instantánea a través de grandes distancias. Una joven mujer, Marie Curie, está trabajando en un laboratorio en París. Es una de las primeras mujeres científicas enfrentando prejuicio y discriminación, pero perseverando de todas formas. Está investigando una propiedad misteriosa de ciertos elementos químicos que ha llamado radioactividad. Su trabajo pionero eventualmente le valdrá 2 premios Nobel y abrirá campos completamente nuevos de física y química. Marie Curie no sabe que su investigación conducirá eventualmente tanto a la medicina nuclear, que salvará innumerables vidas, como a las armas nucleares, que amenazarán con destruir la civilización. La ciencia, como todas las herramientas humanas, es moralmente neutra. Puede ser usada para bien o para mal, dependiendo de las elecciones que hacemos. Y eso nos trae al presente, a este momento exacto en que estás acostado aquí, escuchando o leyendo esta historia. Vivimos en una era de posibilidades y desafíos sin precedentes. Tenemos tecnología que habría parecido mágica hace apenas unas décadas. Podemos comunicarnos instantáneamente con personas en cualquier parte del mundo. Podemos acceder a toda la información humana con unos pocos clics. Podemos secuenciar genomas, editar ADN, crear inteligencia artificial. Pero también enfrentamos desafíos que requieren cooperación global. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la amenaza de armas de destrucción masiva, las pandemias, la desigualdad económica. Estos son problemas que ninguna nación puede resolver sola, que requieren que trabajemos juntos como especie, poniendo a un lado nuestras diferencias tribales ancestrales. Y ahí está la tensión central de ser humano en el siglo XXI. Evolucionamos para vivir en grupos pequeños, para desconfiar de los forasteros, para competir por recursos escasos. Pero ahora vivimos en un mundo globalizado donde estamos conectados con miles de millones de otros humanos, donde nuestras acciones tienen consecuencias planetarias, donde necesitamos cooperar en escalas que nuestros cerebros ancestrales nunca imaginaron. Pero si nuestra historia evolutiva nos enseña algo, es que los humanos son extraordinariamente adaptables. Hemos sobrevivido eras de hielo y sequías, hemos cruzado océanos y desiertos, hemos transformado nuestras sociedades una y otra vez. Y podemos hacerlo de nuevo, podemos elegir cooperar, podemos elegir construir un futuro sostenible, podemos elegir usar nuestra tecnología sabiamente. Porque a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de todos nuestros logros, seguimos siendo animales, mamíferos sociales que necesitan conexión, propósito, significado. Necesitamos amor y ser amados. Necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Necesitamos historias que nos ayuden a dar sentido al mundo. Y esa es exactamente la función de esta historia que he estado contando. Es un intento de dar contexto a tu existencia, de ayudarte a ver tu lugar en la vasta extensión del tiempo cósmico. Eres pequeño en comparación con el universo. Sí, tu vida es breve comparada con la edad de la Tierra. Pero también eres extraordinario, único, irreemplazable. Eres el producto de una cadena ininterrumpida de vida que se extiende 4.000 millones de años hacia el pasado. Cada uno de tus ancestros directos sobrevivió lo suficiente para reproducirse.
Sobrevivieron al hambre, las enfermedades, los depredadores, las guerras, los desastres naturales. Y te pasaron no solo sus genes, sino también su conocimiento, su cultura, sus historias. Y ahora es tu turno. Eres un eslabón en esa cadena. Tus decisiones, tus acciones, tu vida, todo importa. Quizás tengas hijos que lleven tus genes hacia adelante, quizás no. Pero de cualquier manera, influirás en el futuro. Las personas que tocas, las ideas que compartes, el trabajo que haces, el arte que creas, todo se propaga hacia adelante en el tiempo de formas que nunca puedes predecir completamente. Así que vive con intención. Vive con propósito, sé amable, porque la bondad es lo que nos hace más plenamente humanos. Sé curioso, porque la curiosidad es lo que nos ha llevado de las sabanas africanas a las estrellas. Sé compasivo, porque todos estamos juntos en esto, todos descendientes de los mismos ancestros antiguos, todos compartiendo el mismo planeta frágil. Y cuando te sientas abrumado por los desafíos del mundo moderno, cuando te sientas pequeño e insignificante, recuerda esta historia. Recuerda que llevas dentro de ti 4.000 millones de años de innovación evolutiva. Recuerda que tu cerebro es la estructura más compleja en el universo conocido. Recuerda que eres capaz de amor, creatividad, coraje, sacrificio, todas las cosas que han permitido a los humanos no solo sobrevivir, sino prosperar en las circunstancias más difíciles. Tú eres extraordinario, no por nada que hayas logrado, sino simplemente por existir, por ser la culminación actual de ese proceso evolutivo asombroso que comenzó en océanos primitivos hace eones. Y ahora finalmente, mientras esta larga historia llega a su fin, respira profundamente una última vez. Siente tu cuerpo, este vehículo milagroso. Siente tu mente, este espacio de conciencia y pensamiento. Y deja ir las preocupaciones, las tensiones, los pensamientos acelerados. Simplemente sé aquí, ahora, en este momento. El pasado ha pasado. El futuro aún está por escribirse. Lo único que tienes es este momento, este ahora eterno. Y en este momento estás seguro, estás cómodo, estás en paz. Deja que tus pensamientos se desaceleren. Deja que tu cuerpo se relaje completamente. Deja que el sueño te lleve suave, gentilmente, hacia sus profundidades restauradoras. Duerme sabiendo que eres parte de algo asombroso, algo hermoso, algo que se ha estado desarrollando durante más tiempo de lo que la mente puede comprender. Duerme en paz, viajero del tiempo. Duerme profundamente, portador del legado. Duerme bien, milagro de la evolución. Buenas noches.